Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hemos estado recurriendo, ¿cierto?, a este libro del Sermón del Monte, o sea, este Sermón del Monte en este libro de Mateo. Y hemos visto, ¿cierto?, que Jesucristo ha ido tocando distintos temas que son claves y esenciales para el desarrollo de la vida cristiana en el discipulado. Por ejemplo, siempre hago el recorrido, lo hago de nuevo, ¿cierto?, con las bienaventuranzas, parte con la ética del cristiano, lo que debe estar en el corazón del cristiano. ¿Y quiénes son los bendecidos? Recordemos ahí que el énfasis principal es los que se humillan y los que sufren por el Evangelio. Luego tenemos, ¿cierto?, la relación del cristiano con la ley, y Jesucristo nos abre la comprensión de la ley de Dios, de manera tal que el conocimiento de la ley del Antiguo Testamento es también importante para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Si bien nosotros no nos regimos por los mandamientos religiosos de la ley, el conocimiento de la ley, ¿cierto?, debe regir nuestro corazón porque nos muestra el carácter santo de Dios. Habla también de la verdadera justicia, la justicia que no hacemos delante de los hombres, sino que la hacemos en secreto, delante del Señor. Sobre todo lo que debe regir nuestra vida religiosa, las ofrendas, las limosnas, los ayunos, las oraciones. Y habla del espíritu con que deben ser hechos, ¿cierto? Esas acciones que son propias de la vida devocional. Y cuando llegamos al 7 empieza, ¿cierto?, el Señor a hablar acerca de no juzgar para no ser juzgados, ¿recuerdan? Y teníamos ahí el énfasis puesto en juzgar en el sentido de no aplicar un juicio sin misericordia o un juicio por lo que hoy día llamamos prejuicio, un juicio basado en apariencias, sin indagar la verdad, un juicio infundado o un juicio que no contempla la posibilidad del perdón. Es un juicio, ¿cierto?, que no tiene sentido porque el Señor nos juzga para perdonarnos y salvarnos y sanarnos a nosotros, a su pueblo. Nos habla también en este mismo segmento de discurso, ¿cierto?, acerca de la importancia de pedir y se os dará, ¿cierto?, dando fe de que así como la vida cristiana en realidad no es fácil, o sea, de aquí a lo que todo lo que ha expuesto hasta este punto, ¿recuerdan cuando hablamos de eso? De pronto pareciera colocarse cuesta arriba. Pareciera que no fuera fácil la vida que el Señor está llamando a sus discípulos. Entonces en algún momento el discípulo puede sentirse desesperado. Pues ¿cómo voy a hacer todo esto que Jesús está mandando? Y entonces el Señor envía este oasis aquí, pedid y se os dará. En medio de estos mandamientos, ¿cierto?, precisamente el Señor da la provisión del Espíritu Santo. Luego tenemos este fragmento que también en un culto anterior hablamos sobre la puerta estrecha. El Señor no nos llama a una vida fácil. La vida cristiana no es una vida fácil, no es una vida liviana, no es un sistema religioso en que las personas no van a sufrir y van a ser felices todo el rato. Por el contrario, la vida cristiana supone hartos problemas en nuestro propio corazón, porque la palabra, ¿cierto?, nos ataca nuestro pecado, ataca nuestro orgullo. ¿Cuántas veces estamos en casa nosotros enrollados con la palabra? ¿Por qué me dijo esto el pastor, la palabra o el hermano? Hoy me encontré con esto, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Y tenemos problemas de conciencia. ¿Y por qué los tenemos? Porque aunque tenemos fe en el Señor y descansamos en Él, también tenemos una aspiración, si de verdad lo amamos. Aspiramos a una perfección, queremos agradarle. Y el camino de la fe consiste también en confiar en Él. Y nuestra confianza se va desarrollando a medida también que vamos siendo confrontados. Y nuestro corazón va saliendo de su mezquindad, de su egoísmo, de su ceguera. Y nos vamos encontrando con el Dios vivo. Si nosotros tuviéramos un encuentro directo con Dios, seguramente quedaríamos completamente descompuestos. Recordemos, ¿cierto?, la revelación que tuvo Juan, que nos cuenta en Apocalipsis, cuando vio al Señor Jesucristo en su gloria y cayó al suelo. O cuando
se le mostró ahí que no había nadie que pudiese salvar al pueblo, y él lloraba amargamente. Y un ángel le vino y le recordó, el Cordero ha vencido. ¿Recuerdan ese pasaje en Apocalipsis? La vida cristiana supone momentos así de angustia, de postrarnos delante del Señor. Y si amamos a Jesús, ya lo he dicho en otras ocasiones, no se puede amar sin sufrir. No se puede amar sin tener dolor. Incluso si uno ama a una persona, uno sufre por la persona cuando está enferma. Uno sufre cuando el ser amado se enoja con uno. En el matrimonio pasan esas cosas, en las relaciones padres e hijos pasan también, cuando los hijos van creciendo, a veces hay conflictos entre hermanos consanguíneos, y hay conflictos en hermanos en la iglesia a veces. Y si realmente amamos, vamos a sufrir. No se puede amar sin dolor. Por eso la Escritura dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque en un mundo caído como el nuestro, en un mundo lleno de pecado, infectado de pecado, un mundo que está con el cáncer del pecado continuamente, no se puede buscar la santidad ni el amor sin que provoque dolor. Ahora, en esta serie de advertencias que el Señor Jesucristo viene haciendo, está entonces esta solemne advertencia de guardarse de los falsos profetas. Y si está escrito aquí, es porque es relevante entonces que lo tengamos en cuenta. ¿Se acuerdan que ya hablaba de esto también en el último culto que hicimos el año, a propósito del texto de Hechos, capítulo 20, 16 en adelante, el discurso de Pablo? También Pablo, cierto, advierte de los falsos profetas, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Recuerdan ustedes también que yo les dije que si uno tuviese que salir arrancando y no puede andar con la Biblia, y tuviese que sacar de la Biblia un pedazo, ¿qué saco de la Biblia que me pueda ayudar a vivir cristianamente? ¿Qué parte de la Biblia pudiera ser más completa para hacer luz y no pudiera disponer de toda la Biblia? Hay cristianos que han vivido así, con pedazos de la Biblia. El Sermón del Monte sería uno de esos pedazos que convendría que uno, cierto, arrancara la hoja y se le echara al bolsillo y saliera arrancando. Es como la mochila, cierto, del explorador, y tiene que llevar lo mínimo, no puede llevar más carga. El Sermón del Monte tal vez sería aquel texto que tenemos que leer una y otra vez porque contiene todo el consejo para una vida cristiana de santidad que glorifica al Señor. No sé si saben ustedes esta anécdota, pero en la iglesia subterránea, que fue la iglesia que creció en la Rusia comunista y en Rumania y en los países del bloque comunista, como estaba prohibido que entraran Biblias ahí, lo que ellos hacían en Rusia era mandar a pedir al gobierno comunista, mandar a pedir los manuales que hablaban en contra de la Biblia, porque ellos producían muchos manuales que los enseñaban en la escuela para reírse de la Biblia o desmentir la Biblia. Entonces esos manuales del partido para el colegio, para educar a la gente, tenían pedazos de la Biblia, y ellos después abajo los comentarios eran lapidarios. Ya estos nuevos cristianos lo que hacían era mandar a pedir esos libros para tener fragmentos de la Biblia. Astutos, inteligentes. Obviamente que el gobierno, cierto, les mandaba felices que la gente quiera, cierto, consumir el material oficial del Estado. Felices les mandaban, y ellos en realidad los querían solo para sacar de allí los pocos pedacitos bíblicos, cierto, con los que alimentaban sus almas. Nosotros tenemos la Biblia entera. Amén, gloria al Señor, y roguemos que pueda seguir siendo de esta manera, y la tenemos en muchas traducciones posibles. No sé si tienen la aplicación ahí en su celular, pero la aplicación esa YouVersion tiene traducciones en todos los idiomas, puede uno acceder, y en español muchas traducciones. Así que no tenemos excusas para no conocer la palabra de Dios y estar familiarizado con ella. Pues bien, esta advertencia que hace Jesucristo aquí contra los falsos profetas tiene que ver mucho también con nuestro conocimiento y familiarización con su palabra. Pero veamos primero el texto en general y después vamos a ver algunos puntos que quiero hablar. Cuando dice guardarse de los falsos profetas, que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿cierto? Jesús está utilizando una metáfora que ya está en las Escrituras y es familiar a ellos, ¿cierto? Un lobo, ¿qué hace el lobo? Se come el rebaño. Viene vestido de oveja, pero en el fondo se come el rebaño. Está utilizando una metáfora familiar para la vida, ¿cierto?, de los pastores, pero al mismo tiempo es una metáfora que ya estaba presente en los antiguos profetas. Y Jesucristo deja en claro,
por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿cómo vamos a discernir si una persona es genuinamente de Dios y trae un mensaje genuinamente de Dios o un mensaje... Bueno, veamos a ver cómo es esa persona, qué fruto tiene, cómo es su vida. Ahora bien, también sus frutos no son fáciles de discernir porque vienen vestidos de ovejas. O sea, uno puede ser engañado o ser engañado durante un buen tiempo hasta que en algún momento, por la gracia del Señor, podemos descubrir la verdad. Sin embargo, nada hay oculto, dice la Escritura, que no haya de saberse. Alguna vez, ¿cierto?, la mentira sale a la luz. Todo buen árbol, y esto debe darnos fe, todo buen árbol da buenos frutos. El Señor garantiza que el buen árbol va a dar buen fruto. Y si tú eres de Cristo, tú eres buen árbol. Aunque tú te mires y digas, no, yo no soy buen árbol, yo soy pecador. Sí, eres pecador y mucho más pecador de lo que piensas que eres. Pero si el Señor te ha escogido para salvación, Él se va a encargar de que demos buen fruto. Pero el árbol malo no puede dar frutos buenos. Su fruto puede ser bueno en apariencia, pero en algún momento, cierto, será descubierto la verdad de ese fruto. Y dice acá, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Metáfora de la condenación eterna. Es un lenguaje metafórico, pero está hablando de una realidad. Así que el falso profeta, una cosa que debe quedar en claro, el falso profeta es alguien que no ha conocido a Dios. No es solamente alguien que conoce a Dios o tiene una doctrina equivocada. Es alguien que no conoce a Dios. Es alguien que no ha nacido de nuevo. Es alguien que está condenado. Alguien no convertido, pero religioso. Y puede llegar a ser erudito en las Sagradas Escrituras. Y puede incluso ser hasta una persona en apariencia justa y bondadosa o muy decente también. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. ¿Se acuerdan eso? O sea, un Nicodemo, que era un hombre al parecer justo, conocedor de las Escrituras, era un hombre que no había nacido de nuevo, y si Nicodemo no hubiese tomado las decisiones que tomó cuando Jesús le habló, Nicodemo habría quedado en la lista de los falsos profetas, contra los cuales Jesús advierte, siendo un hombre decente. Pero si Nicodemo no hubiera reconocido el señorío de Cristo, siendo su vida profundamente transformada y mostrando frutos de conversión, también Nicodemo habría quedado en esta lista. Pero recordamos, no es el sermón ahora, pero recordemos que Nicodemo, ¿cierto?, en una asamblea con los otros fariseos, dijo, no es justo que se juzgue a alguien sin que haya testigos. Y ahí lo confrontan. ¿Y acaso tú eres discípulo de él? Entonces ahí Nicodemo ya está como convirtiéndose, ¿no? Y al final vemos cuando Nicodemo va a buscar el cuerpo de Jesús y va con toda personalidad, sin miedo. Vengo a buscar el cuerpo para darle. Entonces ahí vemos un Nicodemo convertido. Sin embargo, si él no hubiese tomado esas decisiones como prueba de su fe, en las que el Señor puso su conciencia, porque si el Señor puso a él ir a buscar el cuerpo, él tenía que hacerlo. Si Nicodemo no hubiera dado ese fruto, no se hubiera convertido, o ese fruto fue evidencia de una conversión, tal vez hubiera quedado en esta lista. Entonces, cuando hablamos de falsos profetas, hablamos de personas no convertidas, pero no necesariamente de personas aberrantes, no necesariamente de personas abiertamente inmorales, sino de personas que pueden ser tal vez muy decentes y ordenadas, pero que en verdad en su corazón no han nacido de nuevo. Y tal vez creen religiosamente en la palabra. Es fácil para nosotros pensar en personas así en otros contextos religiosos. Por ejemplo, testigos de Jehová, que no reconocen la divinidad de Cristo. Y yo me rehúso a creer que un testigo de Jehová sea una persona salva, porque una evidencia de que eres salvo es que en tu corazón íntimamente amas a Jesús. Y amas a alguien y lo adoras, reconoces que Él es Dios. No se nos puede andar predicando que Jesús no es divino. Entonces, de partida, quien tal predica y tal piensa no ha nacido de nuevo. Pero muchos de ellos son también buenas personas, generosas, tal vez bien intencionadas. Cuando hablamos de falso profeta, entonces, no hablamos solamente de tipos como los que aparecen en internet, o hombres que se hacen millonarios, que otros, cierto, los denuncian como Cash Luna o Guillermo Maldonado, que siempre aparecen en las redes sociales como ejemplo de falsos profetas, como en un tiempo apareció Benny Hinn u otros,
que son de mega iglesias y mega millonarios. No solamente personas, cierto, que son abiertamente estafadores, sino tal vez personas que traen un mensaje que no es verdadero. Ahora, pensemos primero en la importancia de guardarse de los falsos profetas. O sea, si esto está escrito, hermano, hermana, es porque es importante que lo pensemos. O sea, es importante que nosotros meditemos en la importancia de aprender a discernir lo verdadero de lo falso, diferenciar, discriminar y discernir a los falsos profetas. Es importante que aprendamos, porque está aquí escrito. O sea, es una advertencia. En la vida cristiana no solamente vas a ser tentado por el pecado que aún llevas en tu carne y que debes cuidarte siempre. Recordemos que la oración modelo, el Padre Nuestro, tiene una parte que dice, perdona nuestros pecados. O sea, algo que todos los días debo pedir perdón por mis pecados y aún por aquellos que no me alcanzo a dar cuenta. Debo pedir perdón todos los días. No solamente somos tentados, digo, por el pecado que llevamos dentro, sino que también seremos tentados desde afuera, por Satanás, pero también seremos tentados por falsas doctrinas que se van a acomodar a nuestra carne y nos van a hacer sentir bien en nuestra carne, pero no nos van a llevar al camino glorioso que el Señor nos tiene reservado. Ni vamos a dar fruto ni crecer. Entonces es un peligro latente. ¿Ya? Lo que Satanás busca por todas partes es desviar la palabra del Señor. Cuando Jesucristo fue al desierto y fue tentado, ¿qué es lo que Satanás utilizó como herramienta para la tentación? Las Sagradas Escrituras. Y le entregó una versión torcida. Torció las Escrituras, intentando tentar a Jesucristo. Así que la advertencia de guardarse de los falsos profetas es muy importante, que todo cristiano esté apercibido. No podemos seguir siendo cristianos ingenuos, que no disciernen la verdad, que no disciernen cuando una doctrina es bíblica o no lo es, o cuando una palabra es profunda o solamente es por encima y superficial y no produce arrepentimiento y fe. No podemos, ¿cierto?, seguir en un evangelio inocente, sino que tenemos nosotros que por la gracia del Señor tomar la Escritura y que ella penetre, como dice, ¿cierto?, en Hebreos 4, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra, ¿cierto?, hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién lo hace? La palabra es la que entra en nosotros y discierne lo que está dentro de nosotros y saca el pecado que está dentro de nosotros, nos permite darnos cuenta, es la luz que nos alumbra. El mundo busca conocerse a sí mismo, conocen ese discurso, conócete a ti mismo, búscate a ti mismo, y algunos se van a los montes Himalaya o hacen esas peregrinaciones. Pero no hay que ir muy lejos para conocerse a sí mismo. Basta ser sincero y mirarse y ya tenemos una visión. Pero si realmente queremos saber quiénes somos, tenemos que aplicarnos la palabra de Dios. Y ahí está quiénes somos. Pecadores, enemigos de Dios por naturaleza, que necesitamos ser siempre amados y salvados y santificados por el poder del Señor. En Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová nuestro Dios que yo os ordeno. Un mandamiento similar está también en Apocalipsis, no añadir ni quitar nada de las palabras de esta profecía. ¿Recuerdan ese verso? Al principio de Deuteronomio, ¿no? Pentateuco, podríamos decir el principio de la Biblia. Ya no es el primer libro, pero está al principio. Y en el último, al final, en Apocalipsis, la misma advertencia. No añadir ni quitar. Si está escrito, desde el principio que está escrito, es porque es relevante. Es relevante. Siempre ha sido una amenaza entonces que falsos profetas, con falsas enseñanzas, hagan desviar y tropezar al pueblo del Señor. El mandamiento de no añadir ni quitar. Los profetas, por ejemplo, también advirtieron acerca de los falsos profetas. Si quieren, vamos, por ejemplo, a Jeremías 23. Ahí hay un discurso largo, no lo vamos a leer todo, sería lindo, porque todo el capítulo de Jeremías 23 es una larga advertencia contra falsos profetas, del versículo 1 al 40. Pero solo veamos una muestra. Jeremías 23. Voy a leer un poco.
¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Esto es profecía del Evangelio, ¿ya? Jesucristo, en Cristo se cumple esta profecía. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Estos son personas nacidas de nuevo en el Espíritu Santo. Y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Luego viene, ¿cierto?, profecía acerca del Evangelio, en los versículos 5, 6, ¿cierto?, cuando habla de que levantaré a David renuevo, es Jesús. O por ejemplo, el versículo 9 dice, el 8 y 9, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo las había echado, y habitarán en su tierra. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta. Y aquí viene, ¿cierto?, describiendo juicios. ¿Qué es lo que tiene el profeta? Quebrantado delante de Dios, angustiado y amargado, dolido en su corazón. Bueno, el Espíritu Santo sin duda está haciendo sentir a Jeremías la maldad, la profundidad de la maldad de este pecado. Profetas que enseñan livianamente. Acá por profeta debe entenderse a todo aquel que es maestro también de Israel. No solo profeta en el sentido de que augura o anuncia algo futuro, sino aquellos que Dios puso para enseñar la palabra. También le llama pastores, se fija, está aquí como sinónimo. Profeta es el que lleva la palabra de Dios. En ese sentido, un pastor es un profeta porque lleva la palabra de Dios, la palabra escrita, pero en el poder del Espíritu Santo. Y está hablando en contra de ellos que no pastorearon, que no hicieron lo que tenían que hacer. Y el profeta dice acá estas expresiones: está quebrantado mi corazón, mis huesos tiemblan a causa de esos profetas. O sea, él está amargado, angustiadísimo a causa de estos hombres que enseñaron mal o no enseñaron, alimentaron su propio vientre, y eso tuvo como consecuencia el naufragio del pueblo del Señor. Cayeron en pecado. Ahora, para Dios, cada persona es responsable de su pecado, pero también para Dios, el que tienta o el que no advierte es también responsable del pecado en el que caen los demás. El que cae en pecado es culpable de su pecado, pero el que lo hizo caer también es culpable. La clave de esto está en Génesis. Cuando Adán fue tentado por su esposa, y la esposa de él fue tentada por la serpiente. ¿Se acuerdan cuando vino Dios y le dijo primeramente a Adán: ¿qué has hecho? La mujer que me diste me dio del fruto. Ya se excusó en ella. Fue donde la mujer. ¿Qué hiciste? La serpiente me engañó. Fue donde la serpiente. Pero después Dios no se quedó en la serpiente: maldita serpiente, ¿por qué engañaste a mis pobres hijos? Sino que después Dios retrocedió y volvió donde ellos. ¿Cierto? Y primero la serpiente por tentarla y le dio todas las maldiciones. Luego la mujer y luego Adán. Ellos no se quedaron sin culpa. Pero lo que podemos ver también es un patrón de responsabilidades compartidas. O sea, el que peca es culpable, pero el que lo hizo caer también lleva responsabilidad, y en este caso se trata de quienes tienen liderazgo o autoridad y tienen que advertir con la palabra y guiar con la ley de Dios. Entonces ellos también son culpables de la idolatría de los idólatras. Valga la redundancia, ¿cierto? La idolatría, ellos tienen un corazón idólatra y se iban tras los ídolos, pero también sus líderes son responsables de eso. Así que la advertencia contra los falsos profetas es solemne en el Antiguo Testamento. Veamos otro testimonio en Ezequiel capítulo 13. También está el testimonio y la advertencia contra falsos profetas. Ezequiel capítulo 13. Dice el versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan,
y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís: dijo Jehová, ¿no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Es una fuerte y solemne advertencia que se aplica a todo aquel que enseña lo que no está en las Sagradas Escrituras. Falso profeta hoy en día no solamente vamos a pensar en alguien que empieza a vaticinar cosas futuras que Dios no le ha dicho. No solamente lo vamos a pensar en esos términos, que alguien diga Dios dijo y Dios no dijo. También es falso profeta aquel que enseña lo que no está en las Sagradas Escrituras y tiene el mismo peso de gravedad. Como el pecado de adivinación, dice la Biblia, es el pecado de obstinación. Bueno, el pecado también de adulterar la ley o predicar lo que no es conforme a la palabra es también así de grave. Es como un pecado de adivinación, porque en el fondo es querer decir lo que la Escritura no ha dicho. Podemos pensar a una doctrina externa a nosotros, pero también hay doctrinas dentro del mundo cristiano. Hay una doctrina externa que es falsa profecía, por ejemplo, y que es añadidura, y que yo la veo particularmente grave. Creo que un día lo dije por ahí en un sermón. Por ejemplo, todas las leyes que los hombres quieren aprobar, que no son conforme a la palabra del Señor, añadiendo una acusación moral. Por ejemplo, ¿dice el Señor que comer carne sea malo? No. Todo lo que Dios ha creado es como. Incluso ya no hay diferencia entre animales puros o inmundos como lo había en el Antiguo Pacto. De todo se puede comer. Jesucristo mismo comió carne. Jesús era como todas las personas. Los seres humanos somos omnívoros, comemos de todo. Carne cocida y ensaladas y frutas y semillas. No hay ninguna prohibición moral, al contrario, la Escritura lo estimula. Todo aquel que enseñe que comer carne sea malo, está añadiendo un mandamiento moral que Dios no ha añadido. Es añadir mandamientos morales, añadir prohibiciones que Dios no añadió. Entonces es traer problemas de conciencia. Alguien se siente juzgado por comer carne por aquellos que consideran que matar animales sea malo para comérselos. Pero Dios nunca dijo que eso sea malo. Eso es, por lo tanto, eso es falsa profecía. Pero también tenemos falsas profecías dentro de lo que se llama cristiandad. ¿Ya? Ya hemos hablado en otras ocasiones y de verdad que no es algo lejano al mundo, incluso bautistas, el tema de declarar, decretar. Nosotros lo vivimos en nuestra antigua iglesia pentecostal mucho. Decir cosas y a tomar la palabra de una manera inapropiada. Decretar bendiciones o cosas de ese estilo. Pero ¿cuántas más otras cosas son falsa profecía también? Enseñanzas que no son escriturales o enseñanzas de hombres. O incluso a veces nos equivocamos, aunque es diferente la motivación, Dios nos ayude. Pero la advertencia contra falsos profetas que actúan con una motivación no pura, no buscando el gozo del creyente y su realización en santidad delante del Señor, Dios la condena y advierta a su pueblo: cuídense de ellos. Hay una expresión en el profeta Sofonías, si mal no recuerdo, que también habla de los que profetizan livianamente. No recuerdo el texto literal. En Sofonías 3:4 dice el versículo, no lo alcancen a buscar: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Profetas livianos, profetas que no le toman el peso a la verdad, profetas que toman el nombre de Dios a la ligera. Y eso sí también lo podemos pensar en nuestra cristiandad.
cuando nos tomamos a la ligera el carácter santo de Dios, cuando no discernimos la santidad de Dios, cuando no discernimos la importancia de su palabra, cuando no discernimos, por ejemplo, el valor de algo que Dios nos ha dado que se llama tiempo. El tiempo es un don de Dios, Dios lo creó, nos regala el tiempo, no discernimos el valor del tiempo y el uso que le tenemos que dar al tiempo para gloria del Señor. Y no se discierne bien, y cuando todo se enseña livianamente, como se enseña, por ejemplo, livianamente acerca de la misericordia, no se puede entender la misericordia si no entendemos el juicio. No se puede entender el amor de Dios si no entendemos la condenación. Cuando se habla solo de misericordia, sin hablar de juicio y condenación, no se entiende el valor y se toma livianamente. Cuando pensamos que Dios es nuestro Padre, pero no pensamos el tipo de Padre que es y solo lo comparamos con nuestro Padre terrenal y vemos que nuestra relación con nuestro Padre terrenal no es muy reverente, porque nuestra cultura nos enseña eso, una relación más horizontal que vertical, pensamos que con Dios nos podemos relacionar igual y olvidamos que Dios es nuestro Padre cercano, tierno y misericordioso. Sí, pero es el Rey soberano que habita en los cielos, que tiene la tierra por estrado de sus pies y que por gracia nos ha salvado y nos ha adoptado como hijos, pero que al mismo tiempo merece reverencia, y es lo que llamamos el temor de Jehová. No es un miedo terrorífico a un hombre lunático, pero es un precioso sentimiento que implica admirar y saber que Él es justo y soberano, y Él pudo haberme condenado y decidió no hacerlo. Y esa conciencia me da la correcta reverencia y relación y la confianza plena también en su amor y ternura. Cuando la enseñanza entonces es liviana, el pueblo yerra. Ya lo vimos, ¿cierto?, el sábado pasado, esa advertencia que Pablo le hace a los efesios en Hechos capítulo 20, y les advierte: después de ustedes, después de mí, dice, entrarán falsos profetas, y de ustedes mismos se levantarán falsos profetas. Entonces la advertencia la hizo de forma solemne. O en Filipenses también dice: cuidado de los perros, cuidado de los falsos obreros, cuidarse de ellos. Incluso los llama perros aquellos que enseñan legalismo religioso y no enseñan la gracia del Señor. Así que, en síntesis, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay abundantes advertencias contra falsos profetas. ¿Es por lo tanto una importante enseñanza? Lo es. Claramente, si nos preguntamos, ¿es esto algo importante de pensar? Lo es. ¿Es algo importante de predicar más de una vez al año? ¿Volver al tema? Lo es. Lo es. ¿Ya? Porque está en la Escritura. ¿Cuáles son las consecuencias de dejarse llevar por las enseñanzas de los falsos profetas? Si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, las enseñanzas livianas de los maestros, profetas o pastores de Israel los llevaron a profunda decadencia moral, les hicieron volver a la idolatría, olvidaron los mandamientos de amor y justicia que Dios les había dado para que se ordenasen como pueblo. Son muchas las cosas, los pecados en los que fueron cayendo y trajeron como consecuencia que Dios los dispersó. Así que la advertencia o las consecuencias de las enseñanzas livianas son graves. Y la misma cristiandad hoy en día verdaderamente naufraga debajo de enseñanzas livianas, y roguemos que el Señor nos ayude a que ninguno de nosotros sea liviano, y si yo les predico, que yo no me vuelva liviano y la gracia del Señor me permita siempre tomarme la Escritura en serio, con responsabilidad, con temor de Dios, sabiendo que voy a dar cuenta de lo que predico, pero también toda la iglesia dará cuenta también de lo que oye y de lo que acepta, de aquello que uno aprueba como verdadero. Así que las consecuencias son ruina moral, ruina espiritual, decadencia, problemas que luego se instalan. La enseñanza liviana en la vida cristiana también trae problemas. ¿Cuántos cristianos hoy en día creen, por ejemplo, que pueden hacer relaciones de pareja como la hacen los mundanos? Hoy en día está eso a la orden del día, no hay diferencia entre cómo los cristianos desarrollan sus relaciones de pareja de cómo la hacen los mundanos. No hay diferencia.
siendo que debería haber una diferencia. Somos sal y luz, somos distintos, somos el pueblo santo, debemos respetar la ley, debemos hacer todo de manera santa. Los cristianos no tenemos que andar probando, por ejemplo, si nos va a gustar una polola, a ver si me caso con ella. No probamos. Las personas pueden conocerse, sí, conocerse, ser amigos un tiempo y conocer si de verdad pueden estar juntos, probar en ese sentido, de conocerse, dialogar. Pero no hay que andar probando, ¿cierto?, si le va a gustar la relación sexual que va a tener el resto de la vida. Eso es inmoral. El que tiene fe confía en que Dios le va a hacer feliz con la persona que ha elegido, también sabiendo que va a haber dificultades con la persona que has elegido, porque es pecador o es pecadora, y va a haber problemas, y va a haber disconformidad, va a haber insatisfacción, porque eso es parte de un mundo caído, un mundo pecador. No obstante, confiamos que a través de todo ello el Señor nos va a llevar en victoria. Ese es el testimonio de un cristiano. Pero en las iglesias bautistas, por ejemplo, no se habla mucho de esto hoy en día. Es una enseñanza liviana. Yo he visto las consecuencias de eso en contemporáneos míos, que han tenido relaciones amorosas livianas. Hermanos de bautistas, de mi edad, que todavía no ha hecho familia, y otros, conozco muchos así. Y que tienen el carácter de mucha gente de hoy, como le llaman, adolescentes tardíos. O sea, personas ya que pasan los 30 años, pero siguen siendo como niños, viviendo como niños. Y eso es consecuencia de enseñanzas livianas. De hecho, muchas de las cosas, lo que nosotros mismos, hermanos, como congregación hemos pasado, las divisiones que se producen, no es consecuencia solamente de cosas actuales, es de enseñanzas livianas por décadas. Incluso hasta tal vez desde el origen de la fundación de ciertas iglesias, no profundizaron en ciertas doctrinas, no establecieron bases teológicas. 50 años después, 60 o 70 años después, el problema lo tiene el predicador que quiere entrar en esos temas. Yo también me podría quejar de eso, no podría decir, ¿por qué yo voy a predicar a esta iglesia? ¿Cuántos años tiene esta iglesia? 70 años, ya. ¿Por qué no discutimos el tema de la predestinación del libre albedrío, por ejemplo? ¿Se fijan? Nunca una enseñanza acerca de eso. Jamás, nunca. Entonces, ¿quién tiene luego el problema? Lo tiene uno. Pero ¿por qué nunca antes se acabó en ese cimiento que es importante? Porque nos muestra la soberanía de Dios. No es una doctrina que pueda ser dejada de lado. Existe la tentación también, ¿cierto?, de no entrar en los temas controversiales, para no haber problemas, porque eso divide. Pero eso es lo que saca a luz lo que está en el corazón. La enseñanza liviana con el tiempo provoca eso. Entonces, es importante. Y bueno, no hablo solamente acá en términos de falsos profetas, pero también enseñanzas livianas. Es importante tener cuidado con ello, sí que lo es. Y la iglesia de hoy debe madurar. Nosotros debemos madurar. Estamos saliendo, tal vez, despertando de un sistema religioso liviano, que todo lo ve como bonito, que no profundiza, o que hace relaciones de paz entre los hermanos, pero sin entrar e indagar en el problema. ¿Cuántas veces nosotros forzamos que dos personas se den la mano? ¿Por qué? Porque la reconciliación es más importante. Pero si uno de ellos ha cometido un pecado grave, ¿no debe ese pecado ser juzgado? Entonces a veces ponemos la amistad así por encima, pero tapando cosas no resueltas. Los pecados graves deben salir a la luz, deben ser juzgados y disciplinados. No se puede establecer reconciliación entre grupos de hermanos, por ejemplo, que están divididos. Hacer reconciliación olvidémonos, somos todos de Cristo, somos todos hermanos, no podemos tener rencores, eso es cierto, pero tampoco significa que vamos a restablecer relaciones de paz livianamente, sin ir al fondo. ¿Por qué se produjo esto? Porque a lo mejor hay alguien que está mal y tiene que arrepentirse y cambiar. Y cuando se fuerzan relaciones de pacificación, en realidad lo que se está haciendo es que uno de los dos está ocultando su pecado. No está siendo llevado a confesión. Y finalmente viene un día en que eso vuelve a aflorar, y vuelve a aflorar, y vuelve a aflorar. Y quién sabe si tal vez cuando el liderazgo religioso, para no que haya problemas y en función de la unidad, fuerza a una unidad, tal vez está forzando a una misma iglesia que haya ovejas o corderos y cabritos.
nacidos de nuevo y no nacidos de nuevo. Y durante un tiempo podemos hermanarnos, amistarnos, olvidar el daño que hicieron. Pero te aseguro que más adelante volverá a surgir problemas, porque no pueden convivir las ovejas con los cabritos. Los cabritos siempre van a andar carnereando a las ovejas. Entonces, cuando se hacen livianamente las cosas y con la palabra no se entra a lo profundo del corazón, somos pecadores y necesitamos que la palabra nos confronte y que nos duela y que la palabra realmente nos enseñe a amarnos y no ser ingenuos, ser profundos. Esto produce, cierto, con el tiempo consecuencias malas e iglesias malas, iglesias, congregaciones sin base, sin fundamento, sin amor verdadero. Unidad, amor verdadero, amor sincero, dice el apóstol Pablo. Amor sincero, nunca dice amor hipócrita. Amor sincero. Y una de las cosas que no se practica hoy en la iglesia, por ejemplo, es la disciplina. Entonces, forzar la paz, olvidando solamente, no es eso lo que la Biblia llama perdón. El perdón se ejerce, pero el pecado se juzga. Y si el pecado grave debe ser castigado, debe ser disciplinado. De lo contrario, vuelve. Y la persona que pecó debe dar testimonio de haber cambiado, o si no, es excomulgado, porque no puede estar todo el tiempo atentando. Entonces, cuando las iglesias, como hemos visto que ha pasado, hacen vista gorda de eso, o en pos del amor, no le dan la debida importancia, en algún momento esto desordena al rebaño, pervierte la comunión, deshonra a Dios, baja el estándar moral de la iglesia. Y una iglesia con un bajo estándar moral, ¿cierto? Los que llegan se van a acomodar a ese bajo estándar moral. No darle la debida importancia. A mi juicio, cuando también no le damos importancia a eso, también pecamos, participamos de lo mismo. O sea, si yo les predicase a ustedes algo falso, inconsistente, no bíblico, y ustedes me dan el amén, yo estoy pecando delante de Dios y daré cuentas, pero también ustedes estarían pecando por decir amén a algo liviano o inconsistente. Porque también todos tienen la responsabilidad de profundizar en la enseñanza. Y no dejarse engañar. El engañador es responsable, pero el que se deja engañar también tiene responsabilidad. Ahora, pasando a otro tema. Advertir entonces contra los falsos profetas exalta la importancia de la palabra. La advertencia contra falsos profetas nos instala el valor de la palabra. Cuán importante es la palabra. Profundizar en la palabra. Cuando el apóstol Pablo en ese discurso que hemos leído de Hechos capítulo 20 les dice: no he dejado de darles todo el consejo de Dios. Es toda la palabra de Dios. No podemos dejar rincón de la Biblia que no sea predicado. No podemos dejar temas de lado solamente para no propiciar divisiones. No podemos hacer eso. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y sobre todo, examinarnos a la luz de los temas controversiales. Precisamente allí se va a ver qué creemos, qué pensamos de Dios. ¿Estamos unidos? ¿Creemos lo mismo? Y hay temas que son causa de división. Y algunos dicen, es que no hay que predicar lo que divide. Jesús no hizo eso. Jesús predicó y dividió, separó. Pablo predicó y dividió con la palabra. No con mala intención, con la intención de honrar a Dios y santificar a su pueblo. Pero donde entró con la palabra como un bisturí y cortó y separó lo santo de lo profano. Los que aman a Dios de los que aman su propio vientre. Los que quieren sufrir por el Evangelio y los que quieren estar cómodos solamente y no quieren tener problemas. Como decimos aquí en Chile, los que no quieren hacerse mala sangre. Si usted no quiere hacerse mala sangre, no venga al Evangelio. En el Evangelio va a tener que hacerse mala sangre, va a sufrir. Pero Dios le garantiza gozo, poder, alegría, madurez como persona. Pero no puede eso suceder sin que haya dolor y sufrimiento de por medio. Así que la advertencia contra los falsos profetas entonces exalta la importancia de la palabra. Es relevante que enseñemos todo el consejo de Dios, como dice Pablo. Es a través de la palabra como discernimos a los falsos profetas. ¿Cómo vamos a discernir un falso profeta? ¿Alguna especie de evidencia externa? En apariencia, la apariencia no nos dice nada. Es a través de la palabra. Porque incluso el fruto puede ser engañoso. Incluso puede alguien venir con una falsa doctrina, pero tener una familia bien ordenadita.
Yo he visto personas que pertenecen a iglesias que, a juicio mío, no sé a juicio de ustedes, yo llamo sectas, que para mí son sectas, como testigos de Jehová, o mormones, o adventistas, para mí son sectas, ¿ya? Pero muchos de ellos se ven ordenaditos, y participa toda la familia, y pareciera haber fruto, y tal vez, sin duda, una enseñanza bíblica, moral, provoca un fruto moral. Si tú enseñas también valores morales de la Biblia y la gente los toma en serio, por supuesto que va a haber una especie de fruto. Pero ¿cuál es el fruto por excelencia? Amor por Jesús. El que es de Cristo lo ama. Y amor por su iglesia. Y amor por su palabra. Y consigo, esto trae también el aceptar otras doctrinas. Viene consigo conocimiento, comprensión. Entonces, ¿cómo podemos discernir un falso profeta o una falsa enseñanza? Conociendo nosotros también la palabra, estudiando ella. Entonces, si yo como predicador o como maestro de esta iglesia no les enseño toda la escritura, les estaría robando a ustedes criterios de discernimiento. Y luego si en el futuro viene alguien y les enseña algo que no es bíblico y no fueron preparados en ello, por un lado también usted tiene responsabilidad por no indagar más, pero también yo tendría responsabilidad por no haber enseñado, no haber advertido, no haber tocado esos temas, no haber entrado en esas partes de la Biblia. Y por supuesto que las partes que uno no comprende, uno dice, esto no lo entiendo todavía. Pero lo vamos a indagar, lo vamos a estudiar. Por ejemplo, hay un tema que es controversial y con que yo recomiendo nunca abanderarse mucho, sí es lo escatológico. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cómo viene Cristo? No hay una claridad absoluta en la Escritura. Por eso incluso entre eruditos tienen entre ellos desacuerdos en ese tema, pero tienen hermandad. Pero hay otros temas que son claros, no ambiguos, o que tienen harta evidencia, como para aceptarlos. Y a veces no aceptarlos más bien evidencia obstinación del corazón. Muchas veces hay temas que revelan que uno tiene un corazón obstinado y no quiere aceptar lo que a todas luces la Biblia grita que es así. Entonces, todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, es importante enseñarla para tener un criterio de discernimiento. La enseñanza de la palabra es fundamental para la salvación, mas también para la santificación, o sea, ser separados del mundo. Para la perseverancia necesitamos el alimento que nos consuele, nos fortalece y nos advierte de los pecados que van surgiendo en el camino, la perseverancia. Y para todo el desarrollo de nuestra vida cristiana es fundamental la palabra del Señor. Ya cité, ¿cierto?, este versículo de Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y si usted revisa, creo que estuvimos estudiando esto, ¿cierto?, esta semana. Cuando habla de la palabra de Dios en Hebreos, habla de ella como si hablase de Dios mismo. La palabra discierne, pero es Dios el que discierne. La palabra discierne. La palabra nos revela a Dios. ¿Cómo conozco a Dios? Por la palabra. No por experiencias personales, por la palabra. Puedo tener una experiencia personal en oración. De pronto el Espíritu Santo visitarme y provocarme un llanto, por ejemplo. Un llanto tan quebrantado y sentir el poder o fuego de Dios tal vez en mi cuerpo. Pero si esa experiencia no me lleva a la palabra, y amor por la palabra, y claridad ante la palabra, entonces no fue el Señor. Entonces yo no estoy hablando en contra de las experiencias espirituales. Yo también tengo experiencia espiritual, vivo el poder del Espíritu Santo en mi vida, pero siempre me lleva a la palabra. Me somete a la palabra, es a partir de la palabra, entonces, que el Espíritu conmociona mi alma y mi alma se estremece. E incluso yo no niego la validez de algunos dones carismáticos, no niego la validez, pero tienen que ser conforme a la palabra y llevarnos a la palabra. Ninguna experiencia espiritual puede ser ajena a la palabra o contra la palabra o a pesar de la palabra. Es en relación con la palabra. Y me debe llevar a exaltar al Dios de la palabra, con los atributos que revela su palabra, en el carácter de Cristo, y llevarme a la comprensión de toda su doctrina. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, detenerse todas las semanas también a pensar teológicamente? La teología no es para teólogos, lo hemos dicho, la teología es para el pueblo de Dios, porque así yo puedo sistematizar en mi mente
las doctrinas y el conocimiento, y eso me sirve de advertencia, de filtro, saber las distintas partes, cómo armonizan. Así que es también tarea de los pastores y predicadores y maestros motivar a la iglesia a estudiar profundamente la Escritura, a estudiar la teología, a sistematizar el conocimiento y al mismo tiempo mantener la comunión y revisar uno continuamente su corazón. ¿Ya? Terminemos con este texto, ¿cierto? En 2 de Timoteo 3, ustedes lo conocen, cuando el apóstol Pablo está entregando sus últimas palabras. Sabe Pablo que va a morir. Le entrega sus últimas palabras a su discípulo Timoteo, que deja de pastor, ¿cierto? ¿Cuál es el criterio de discernimiento que le da en 2 de Timoteo 3, ¿cierto? El 16 y el 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que el conocimiento de Dios es con la palabra y no sin la palabra. Y el discernimiento de los falsos profetas viene por la palabra. Ahora, es importante que cada uno de ustedes también tome responsabilidad en este tema. Porque un cristiano sin discernimiento, ser muy inocentes, hermanos, es pecado. Porque evidencia que uno es perezoso, que uno es responsable y no se toma las cosas en serio. En un colegio, cuando una persona no sabe la matemática que le enseñan, ¿pasa de curso? Bueno, hoy en día pasan sin saber, pero pensemos en un colegio normal, en la educación cuando era educación. No pasa de curso. No pasa de curso si no sabe las materias que se requieren para un funcionamiento sistémico dentro de un país responsable. ¿Cuánto más perfecto debe ser la comunidad cristiana? ¿Cierto? Entonces, un cristiano que no tiene discernimiento, va a sonar violento, es porque es un cristiano ignorante. Y si es ignorante, es porque, bueno, uno puede ser nuevo, pero si no es nuevo, o es perezoso, no es responsable, no le da la importancia de vida a lo que Dios le da importancia. Entonces uno, hermanos, si uno es engañado, no puede solamente decir, es que soy ingenuo. La Escritura dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento en el libro de Oseas, ¿cierto? Pero no por eso fue declarado inocente. Eva fue engañada por las argucias de la serpiente. Por supuesto que a ella nomás se le ocurre ponerse a conversar con la serpiente, es mucho más astuta, y le trajo un argumento y la dejó casada, y se dio ante el argumento, mas también ella estaba ya albergando seguramente cierta codicia en su corazón y disconformidad con el diseño divino. No estaba conforme al diseño divino, no estaría contenta con el lugar de subordinado que Dios le puso a su marido. Ella quería que su marido fuera Dios. Codicia. Posiblemente ya estaba eso anidando de manera tal que la palabra hizo mella en ella. Pero ¿cómo no sabía el mandamiento? Pues lo sabía. Pero no le tomó la debida importancia. Tal vez Adán fue responsable de eso, de no advertir solemnemente también a Eva que esto es cosa seria y es cosa grave. De hecho, podemos inferir, eso no está escrito, pero sí lo podemos inferir fácilmente, porque también él después comió. O sea, tampoco Adán le tomó el debido peso a el Dios que le había creado. Entonces no le tomó el debido peso para él, no le advirtió solemnemente a su esposa de las instrucciones que Dios le había dado a él. Su esposa entonces tomó una decisión liviana, lo hizo incurrir a él en esa decisión liviana, ¿cierto? Y vino la ruina sobre el mundo. Y no fue declarado inocente por ello. Entonces, hermanos, cuando nosotros pecamos de inocentes, pecamos. El que peca de inocente, peca. Porque el Señor nos da discernimiento. Ahora el Señor también es un dulce pastor, misericordioso y nos pastorea. Nos saca del error. Él prometió pastorear a la oveja. Él restaura, como dicen los profetas, a la que tiene la pierna quebrada. Él pastorea a sus hijos, los que caen, las ovejas. ¿Por qué somos ovejas? Y Él es el pastor. El pastor saca a la oveja del hoyo, la guía. La oveja se desorienta sin el pastor. La oveja no sabe llegar sola a su establo. El pastor la llama. Pero el pastor nos dejó también su palabra, sus instrucciones. El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor Jesucristo, nuestro pastor.